El sol abrasador del mediodía texano castigaba sin piedad cuando Jake Morrison divisó algo que hizo hervir su sangre de indignación. Allí, en medio de la nada, atado a una estaca de hierro clavada en la tierra árida, estaba un lobo adulto. Pero no era solo eso lo que partía el corazón del vaquero experimentado. Al lado de la madre, un cachorro pequeño y frágil lloriqueaba desesperadamente, tratando de mamar en vano. La loba, exhausta por la sed y el hambre, apenas podía levantar la cabeza. Sus ojos opacos por el sufrimiento reflejaban una angustia que traspasaba el alma. Las cadenas habían dejado heridas profundas en su cuello y la sangre seca manchaba su pelaje grisáceo. ¿Qué clase de monstruo había hecho esto? ¿Qué corazón de piedra era capaz de encadenar a una madre junto a su cría indefensa, dejándolas morir lentamente bajo el sol despiadado del desierto? Jake sintió que la furia le subía desde lo más profundo del pecho. Sus puños se cerraron con fuerza, mientras contemplaba esa escena de crueldad innecesaria que desafiaba todo sentido de humanidad y compasión. Lo que acaban de escuchar es solo el comienzo de una historia extraordinaria que desafió todas las leyes del oeste salvaje. Jake Morrison, un vaquero solitario con un corazón más grande que el mismo desierto de Texas, estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que entendemos la conexión entre el hombre y la naturaleza. Esta no es una historia común de vaqueros y forajidos. Es el relato verídico de un encuentro imposible, donde la compasión rompió las barreras entre lo salvaje y lo civilizado. Lo que sucederá al final de esta historia es algo que nunca habían escuchado antes. Algo tan increíble que cuando lo compartan con sus amigos, tendrán que jurar que es verdad. Mientras vamos descubriendo juntos este extraordinario relato, me encanta saber que nuestras historias viajan por todo el mundo. Si están disfrutando hasta aquí, un pequeño comentario contándonos desde qué ciudad nos escuchan nos llena de alegría. Es hermoso saber hasta dónde llegan estas aventuras del viejo oeste que tanto nos apasionan. Y ahora sí, acompáñenme a descubrir lo que Jake Morrison hizo cuando su destino se cruzó con estos dos seres indefensos en medio del desierto. Jake Morrison había cabalgado durante 3 días seguidos bajo el sol implacable de Texas, buscando ganado perdido de su rancho. Era un hombre curtido por años de trabajo duro, con manos callosas y un corazón que, pese a la dureza del oeste, conservaba una compasión profunda por toda criatura viviente. Cuando divisó las figuras a lo lejos, al principio pensó que eran rocas o arbustos secos, pero algo en su instinto le decía que se acercara. Su caballo, un Mustang pinto llamado Thunder, resopló inquieto al percibir el olor de los lobos. Al llegar junto a ellos, Jake desmontó lentamente. La loba lo miró con una mezcla de miedo y súplica que le partió el alma. No mostró agresividad, solo una resignación profunda que hablaba de días de sufrimiento. El cachorro, de apenas unas semanas de vida, se acurrucó contra su madre, temblando no solo de miedo, sino de debilidad extrema. Las cadenas eran pesadas, diseñadas para mantener atado a un animal grande. Quien había hecho esto sabía exactamente lo que hacía. Jake examinó las cerraduras. Eran de buena calidad, imposibles de romper sin las herramientas adecuadas. «Tranquila, muchacha», murmuró con voz suave, manteniendo las manos visibles. «Voy a sacarte de aquí». La loba pareció entender algo en su tono, porque sus ojos se suavizaron ligeramente. Jake sabía que tenía que actuar rápido. Por el estado de ambos animales, llevaban al menos 2 días sin agua ni comida. Regresó a su caballo y tomó su cantimplora. Con cuidado infinito,
Se acercó nuevamente y vertió agua en su sombrero, colocándolo cerca del hocico de la loba. Ella bebió desesperadamente, y Jake tuvo que racionar el agua para que no se ahogara. Después, ofreció un poco al cachorro, ayudándolo a beber con la punta de sus dedos. Con los animales ligeramente rehidratados, Jake sabía que necesitaba encontrar una forma de liberarlos. Sus herramientas de vaquero no eran suficientes para cortar esas cadenas gruesas. Montó a Thunder y comenzó a explorar los alrededores, buscando alguna pista sobre quién había cometido esta atrocidad. A unos 500 metros encontró las huellas, botas de hombre, cascos de caballo y restos de una fogata reciente. Quien había encadenado a los lobos había acampado allí la noche anterior. Jake siguió las huellas hacia el norte, hacia el pueblo más cercano, Dusty Creek. El corazón se le aceleró cuando reconoció las huellas particulares de una herradura que tenía una marca distintiva. Conocía esas marcas. Pertenecían al caballo de Silas Blackwood, un cazador sin escrúpulos que se dedicaba a capturar animales salvajes para venderlos a coleccionistas ricos o a circos ambulantes. Blackwood era conocido por su crueldad. Había oído historias de cómo torturaba a los animales para domarlos, creyendo que el sufrimiento los hacía más obedientes. La práctica de encadenar a una madre con su cría era típica de él. Usaba al cachorro como anzuelo para mantener quieta a la madre. Jake regresó junto a los lobos, su mente trabajando a toda velocidad. Dusty Creek estaba a 2 horas de cabalgata, pero no podía dejar a los animales solos tanto tiempo más. El sol ya estaba bajando y las noches en el desierto podían ser mortales para criaturas tan debilitadas. Tomó una decisión arriesgada. Usando su cuerda, creó un lazo alrededor de la estaca, ató el otro extremo a su montura y le ordenó a Thunder que tirara con fuerza. El caballo, entrenado para el trabajo de rancho, puso todo su peso en el tirón. La estaca se movió, pero no se soltó completamente. Jake repitió la operación varias veces, cada vez con más fuerza, hasta que finalmente la estaca salió de la tierra con un sonido seco. Ahora los lobos estaban libres de la estaca, pero aún llevaban las pesadas cadenas. Era un progreso, pero Jake sabía que necesitaba llevarlos a un lugar seguro antes de que Blackwood regresara. Jake conocía un lugar, una cueva natural a media hora de camino, donde había refugiado ganado durante tormentas anteriores. Tenía una fuente de agua fresca y estaba oculta entre las rocas. Sería el refugio perfecto. Cargar con los lobos no sería fácil. La madre pesaba al menos 60 kilos, debilitada pero aún fuerte. El cachorro era más manejable, pero Jake sabía que separarlo de su madre podría causarles un estrés mortal a ambos. Con paciencia infinita, Jake logró que la loba caminara junto a él, llevando las cadenas arrastrando. Thunder seguía detrás, cargando al cachorro en una manta improvisada que Jake había atado a su montura. El camino fue lento y agotador. Cada pocos minutos tenían que parar para que la loba descansara. Jake aprovechaba estos momentos para darle más agua y pequeños pedazos de carne seca que llevaba en sus alforjas. Cuando finalmente llegaron a la cueva, el sol ya se había puesto. Jake encendió una pequeña fogata en la entrada, lo suficientemente lejos para no asustar a los lobos, pero cerca para darles calor y luz. La loba se acurrucó en un rincón de la cueva, y por primera vez en días, el cachorro pudo mamar adecuadamente. Ver esa escena de amor maternal en medio de tanto sufrimiento hizo que Jake sintiera un nudo en la garganta. Pero sabía que su trabajo apenas comenzaba. Mañana tendría que enfrentar a Silas Blackwood, y ese hombre no se alegraría de encontrar vacías sus trampas. Jake verificó su revólver y se acomodó junto a la entrada de la cueva. Esa noche, mientras montaba guardia, Jake sintió que algo había cambiado en su interior. Ya no era solo un vaquero buscando ganado perdido. Se había convertido en el protector de 2 vidas inocentes que dependían completamente de él. El amanecer llegó con el sonido de cascos acercándose. Jake se despertó instantáneamente, su mano moviéndose hacia su arma. A través de las rocas, vio a Silas Blackwood cabalgando hacia el lugar donde había estado la trampa, seguido por 2 hombres más. Blackwood era un hombre corpulento, con barba negra y ojos pequeños y crueles.
Cuando llegó al lugar vacío donde antes estaban los lobos, su rugido de furia se escuchó por todo el desierto. «¡Alguien liberó a mis lobos!», gritó, examinando las huellas alrededor de la estaca arrancada. Había invertido 3 semanas en capturar a esa hembra. Sus compañeros, 2 cazadores furtivos tan despreciables como él, comenzaron a seguir las huellas que Jake había dejado inevitablemente. Jake sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara en la cueva. Dentro de la cueva, la loba había percibido el peligro. Se puso de pie, colocándose protectoramente frente a su cachorro, a pesar de las pesadas cadenas que aún llevaba. Sus ojos se encontraron con los de Jake, y en ellos vio algo extraordinario: confianza. Después de todo lo que había sufrido a manos de los humanos, esta loba salvaje se estaba confiando en él. Jake tomó su rifle y se posicionó detrás de unas rocas que ofrecían cobertura hacia la entrada del cañón. No quería violencia, pero estaba preparado para defender a los lobos si era necesario. «Morrison», gritó Blackwood cuando finalmente reconoció las huellas. «Sé que fuiste tú. Sal y enfrenta las consecuencias de robar mi propiedad». «Esos animales no son propiedad de nadie», gritó Jake en respuesta, «y menos de un sádico como tú». La tensión creció cuando Blackwood y sus hombres se acercaron más a la cueva. Jake sabía que tenía la ventaja de la posición, pero eran 3 contra 1. Además, su verdadera preocupación no era ganar la pelea, sino asegurar la supervivencia de los lobos. «Blackwood», gritó Jake, «propongo un trato. Te pago lo que ibas a ganar con esos lobos y te vas en paz». Se escuchó la risa cruel del cazador. «No se trata de dinero, Morrison. Se trata de respeto. Nadie interfiere con Silas Blackwood y vive para contarlo». En ese momento, algo inesperado sucedió. La loba, a pesar de sus cadenas y su debilidad, se las arregló para salir de la cueva. Se colocó junto a Jake, mirando fijamente a Blackwood con una fiereza que hizo retroceder a los caballos de los cazadores. El cachorro la siguió, manteniéndose cerca de su madre, pero también cerca de Jake. Era como si los lobos hubieran decidido que Jake era parte de su manada ahora. «Malditos animales», murmuró uno de los hombres de Blackwood. «No valen tanto problema». Pero Blackwood estaba cegado por la furia. Levantó su rifle, apuntando directamente a la loba. «Si no puedo tenerla, nadie podrá». Jake no dudó. Se interpuso entre el rifle y la loba, su propio arma apuntando al corazón de Blackwood. «Si disparas a estos animales, tendrás que matarme primero». Por un momento que pareció eterno, los 2 hombres se miraron por encima de las miras de sus armas. El viento del desierto silbaba entre las rocas, y el único sonido era la respiración pesada de todos los presentes. Fue entonces cuando la loba hizo algo que nadie esperaba. Se acercó lentamente a Jake, rozó su pierna con su cabeza en un gesto de agradecimiento y protección, y luego se colocó frente a él, mirando a Blackwood con una determinación feroz. «Nunca he visto algo así», murmuró uno de los cazadores. «Es como si ese lobo estuviera protegiendo al hombre». La escena conmovió incluso a los hombres más duros. Uno de los compañeros de Blackwood bajó lentamente su arma. «Silas, tal vez deberíamos irnos. Esto no se siente bien». Pero Blackwood era demasiado orgulloso para retroceder. «Esos lobos son míos. Los capturé legalmente en territorio abierto. No hay nada legal en encadenar a una madre con su cría para que mueran de sed», respondió Jake firmemente, «y lo sabes». Fue entonces cuando Jake tuvo una idea. Lentamente, manteniendo su rifle apuntado hacia Blackwood, se acercó a su montura y sacó una bolsa de cuero de sus alforjas. «Aquí tienes $50 de oro», dijo arrojando la bolsa a los pies de Blackwood. «Es más de lo que habrías ganado vendiendo lobos moribundos». Los ojos de Blackwood brillaron al ver el oro,
pero su orgullo seguía herido. Sin embargo, sus compañeros ya habían decidido. Uno de ellos desmontó, recogió la bolsa y se la entregó a su jefe. «Toma el dinero, Silas. No vale la pena morir por unos lobos». Blackwood guardó el oro, pero su mirada seguía siendo venenosa. «Esto no se queda así, Morrison. Algún día te encontraré cuando no tengas animales salvajes protegiéndote». «Cuando ese día llegue», respondió Jake tranquilamente, «te estaré esperando». Los cazadores se montaron en sus caballos y se alejaron lentamente. Jake mantuvo su posición hasta que desaparecieron en el horizonte. Solo entonces se relajó y se dirigió hacia los lobos. Ahora tenía que resolver el problema de las cadenas. Sabía que en Dusty Creek vivía un herrero que podría ayudarle, pero primero tenía que ganar completamente la confianza de la loba. Durante los siguientes 3 días, Jake permaneció en la cueva con los lobos. Compartió su comida, su agua y su calor durante las frías noches del desierto. Gradualmente, la loba comenzó a permitir que se acercara más. Incluso el cachorro empezó a jugar cerca de él, perdiendo el miedo inicial. Jake sabía que tenía que actuar pronto. Las cadenas estaban causando infecciones en el cuello de la loba y necesitaba atención médica. Tomó la decisión de llevarla al pueblo, arriesgándose a la reacción de los habitantes. El viaje a Dusty Creek fue lento pero revelador. La loba caminaba junto a Thunder como si fuera parte de la caravana, y el cachorro viajaba cómodamente en las alforjas. Los habitantes del pueblo se quedaron boquiabiertos al ver al famoso vaquero Jake Morrison entrando con 2 lobos como si fueran perros domésticos. El herrero, un hombre mayor llamado Samuel, al principio se negó a ayudar. «Jake, esos son animales salvajes, es peligroso». Pero cuando Jake le contó la historia completa, los ojos del herrero se humedecieron. «Ese maldito Blackwood, siempre supe que era una mala persona». Con cuidado extremo y herramientas especiales, Samuel logró cortar las cadenas sin lastimar más a la loba. El momento en que las pesadas cadenas cayeron al suelo fue mágico. La loba se estiró completamente por primera vez en semanas. Se acercó a Jake y, para asombro de todos los presentes, le lamió la mano. «Nunca había visto algo así», murmuró el doctor del pueblo que había venido a curar las heridas del cuello de la loba. «Es como si entendiera que la salvaste». Jake tenía una decisión difícil que tomar. Podía quedarse con los lobos, tratarlos como mascotas, pero sabía que eso no sería justo para ellos. Los lobos pertenecían a la naturaleza, libres para vivir como habían nacido para vivir. Al amanecer del día siguiente, Jake cabalgó con los lobos hacia las montañas del norte, donde sabía que había una manada que podría adoptarlos. El cachorro había crecido y se había fortalecido, y la madre había recuperado gran parte de su fuerza. Cuando llegaron a territorio de lobos, Jake desmontó por última vez junto a sus compañeros de aventura. La loba se acercó a él, lo miró a los ojos durante un largo momento y Jake juró que vio gratitud en esa mirada salvaje. Luego, ella y su cachorro corrieron hacia las montañas, hacia la libertad que siempre habían merecido. Pero antes de desaparecer completamente, la loba se volvió una vez más, aulló una vez, un aullido que sonó como una despedida y una promesa, y se perdió entre los pinos. Jake montó a Thunder y comenzó el viaje de regreso a casa, pero sabía que algo había cambiado para siempre en su corazón. Había aprendido que la compasión no tiene fronteras entre especies y que a veces el acto más valiente que puedes hacer es simplemente ser bondadoso cuando el mundo espera crueldad. Meses después, los vaqueros de la región comenzaron a reportar avistamientos de una loba gris que no huía cuando veía humanos a lo lejos. Algunos decían que incluso parecía proteger a los viajeros perdidos en el desierto. Jake sonreía cada vez que escuchaba estas historias, sabiendo en su corazón que su amiga peluda había encontrado la manera perfecta de devolver la bondad que había recibido. Y así,
la historia del vaquero y el lobo encadenado se convirtió en leyenda, recordando a todos que en el corazón más salvaje puede encontrarse la gratitud más pura y que un acto de compasión puede cambiar no solo una vida, sino el mundo entero.